Muy buenas tardes, mi nombre es Yamil Espinosa, soy el coordinador académico. Bueno, buenas tardes a todos los participantes, buenas tardes ingeniero. El día de hoy vamos a tener una sesión, una webinar con lo que usted más domina, ¿no? El conocimiento con lo que es el manejo de la herramienta de Microsoft Power BI. Quisiera que por favor aquí a los participantes los pueda ilustrar, darle un pantallazo general de lo que es esta poderosa herramienta, y además les hacemos la invitación para un curso posterior, ¿no? Que ya lo vamos a programar y así que los dejo en compañía del ingeniero Pedro. Bueno, cualquier consulta, por favor, siempre estamos prestos a colaborarle. Muy buenas tardes. Quiero primeramente agradecer a la universidad, a la Facultad Politécnica, por esta invitación a conversar siempre sobre estos temas interesantes que se están dando en el mundo y el avance tecnológico y estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en avance tecnológico, que esto está cada vez más acelerado. Bueno, mi nombre es Pedro Alcalá. Les voy a ir compartiendo una pequeña imagen por acá, permítanme un momentico. Entonces, mi nombre es Pedro Alcalá, me dedico a la inteligencia de negocio, a la ciencia de la información y a dar a conocer lo que se puede hacer en el mundo de la información y de los datos. Ustedes saben, conocen que estamos en el medio de una etapa en el mundo en donde los datos están en todas partes. Los datos son capturados desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, desde cualquier tipo de negocio, desde cualquier institución. Entonces, se dice que los datos representan el valor del negocio en la actualidad, que los datos son el nuevo petróleo. Entonces, en función de eso, es muy importante que nosotros conozcamos el uso que podemos dar a los datos y el valor que podemos generar a partir de ellos, que es información, y que la información la llevamos a hacer conocimiento. Si nos viéramos en el ámbito empresarial, estaríamos hablando de conocimiento acerca del negocio, del modelo de negocio. Pero si lo vemos desde un ámbito institucional, por ejemplo, podríamos crear información y conocimiento acerca de la gestión que se está haciendo a través de esa institución. Porque los datos simplemente están allí, son registros capturados y que tenemos una gran variedad de herramientas que nos van a permitir transformarlos y convertirlos en la información que necesitamos. Existe mucho avance tecnológico, muchas metodologías cuantitativas que permiten trabajar ya cualquier modelo de datos, cualquier tipo de datos, cualquier formato de datos, cualquier tamaño, variedad de datos. Conocemos de Big Data, conocemos ahora de ciencia de datos. Entonces simplemente es utilizar los criterios suficientes para convertir esos datos en información. Entonces, esa es parte de lo que nosotros queremos mostrar aquí en este webinar, en darles a conocer a ustedes, mostrarles utilidad de esos datos y la información que estamos creando a partir de ellos. Y qué mejor oportunidad, aunque sea tristemente de esa manera, de mostrarlo utilizando data real, data que se está generando en el mundo en tiempo real con el hecho de la pandemia que está sucediendo del COVID-19. Es data que está siendo actualizada minuto a minuto, país tras país, entonces es información que se colocó de manera pública para que todos los analistas de datos, todo aquel que pudiera contribuir a generar información, conocimiento a partir de esos datos, entonces pueda hacerlo, lo tome e informe a la población de qué se trata la pandemia, y si descubre algún patrón interesante, ¿por qué no comunicarlo? Entonces la idea es utilizar una de las herramientas que está en el mercado, como lo es el Power BI,
uno de los principales o tal vez el mejor software que hay en la actualidad para visualización de datos. Un software que está participando en Big Data, está participando en la ciencia de datos, está participando en Business Intelligence y es una de las principales plataformas, las más populares, ya que hereda toda esa herencia, valga la redundancia, que arroja Microsoft con Excel, que todavía usamos muchísimo Excel. Entonces hereda todos esos usuarios y el paso natural es migrar hacia Power BI, que es una plataforma mucho más compleja que Excel, pero está participando en este mundo de ciencia de datos y de la información. Y la idea es, les presento algunos ejemplos de algunos informes bien dinámicos con información del COVID-19 y luego, al finalizar, hacemos una sesión de preguntas que puedan ustedes o algunas dudas que quisieran comentarme. Entonces, voy a partir mostrándole los datos, desde dónde se obtienen los datos. En la actualidad, ustedes saben que, normalmente, todos estos ejemplos se muestran a partir de un Excel, se muestran desde Excel, cómo utilizar el Power BI, cómo hacer Business Intelligence, y lo muestran desde Excel. Cuando la realidad es que ya muy poco nos vamos a conseguir trabajos en Excel y conectarlos directamente a estas plataformas, porque ya existen procesos de extracción, transformación y carga previos a llegar al Power BI o al Tableau o al ClickSense, y lo vamos a conectar directamente ya con fuentes mucho más robustas, ¿no? Entonces, les comparto la pantalla para que vean que los datos los vamos a obtener en vivo. Simplemente vamos a buscar el listado de API de COVID. Entonces, en el mundo de la Open Data también está ya disponible para que nosotros podamos utilizar toda esa información. Como pueden ver, hay un repositorio de datos en el que podemos nosotros, los analistas de datos, los desarrolladores de aplicaciones, los analistas de inteligencia de negocios, los epidemiólogos, los científicos que estén interesados en la información sobre el COVID, hay una gran cantidad de APIs disponible para obtener información. Una con más o menos información, otra con información regional, pero es muy grande el número de APIs disponibles. Particularmente he trabajado con esta. Vamos a revisar un poco la documentación. Y en el mundo de ustedes que son desarrolladores entenderán el Postman como una interfaz para desarrollar estas API, y todas estas responden vía web, ¿no? Vía navegador, nos responden los datos. Entonces aquí tenemos toda una variedad de queries que podemos utilizar para obtener los datos. Por ejemplo, quisiéramos obtener un resumen global, tenemos acá la URL, y nos devuelve los datos, en este caso, los datos que están en tiempo real, los datos acumulados por país a la fecha. Aquí tenemos la fecha, que sería 22/6/2020. Ahí están todos los nuevos confirmados, total confirmado, nuevos decesos, total deceso, nuevos recuperados, total recuperado y la fecha. Tenemos un resumen. Asimismo, pudiéramos llegar y buscar otra. En este caso, vamos a buscar el día 1. El día 1, acá está. Y podemos cambiar aquí el parámetro y colocar Bolivia, y vamos a obtener la información entonces acumulada por Bolivia, ¿no? Vamos a tener, bueno, no está arrojando datos
de la provincia ni de la ciudad. En este caso, en esta API no lo está relacionando, pero sí tiene el total de confirmados, de muertes y de recuperados y de casos activos por día, desde el primer día. Aquí está el 11/3, el 2020, el primer registro que hubo de 2 casos confirmados en Bolivia en general. Y el último que tenemos del 21, no está actualizado todavía el 22, y tenemos el total acumulado, ¿no?, del día de 24.388, 773, de decesos, recuperados, casos activos, a la fecha. Entonces, es información que está disponible allí en la web para que los analistas puedan utilizarla y transformarla. Entonces, aquí van a ver ustedes una transformación de ese par de APIs. Bueno, voy a mostrar una tercera API del Banco Mundial. Y así como ustedes deben saber también, los organismos internacionales o los organismos nacionales recogen información. Y toda esa información de interés, en este caso estamos hablando de la salud, pero tenemos interés social, interés político, interés económico. Es mucha información que reportan los países de manera oficial a las distintas instituciones internacionales. Y ellas, a su vez, entonces colocan la información disponible para el mundo entero, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en el caso de la API del Banco Mundial, que tiene, bueno, toda una estructura que se explica en el curso que nosotros queremos llevar a cabo. Este indicador es la población total, y tenemos la población por cada país en una serie de 30, 40 años. Tenemos el total poblacional que tiene el país. En este caso tengo formatos XML, pero si nosotros acá cambiamos en el parámetro, le colocamos que nos lo arroje en formato JSON, también lo recibimos en formato JSON, o lo utilicemos en CSV para descargar. Toda esta información puede transformarse de esa manera. Entonces nosotros vamos a utilizar estas 3 APIs, esta 3 información, y la vamos a transformar en unos informes bien dinámicos. Entonces, lo voy a mostrar por acá. Power BI. No sé si como participante en espera, sí. Vamos a aceptarlos. Como pueden ver, Power BI es una plataforma de Microsoft y que funciona solamente en Windows, ¿no? Y en los casos de los usuarios de Mac, como en mi caso, bueno, tengo una máquina virtual y lo pongo a correr dentro de la máquina virtual para generar los informes, y eso, a su vez, subirlos al servicio web, y después ya del servicio web, allá puedo transformarlos, ¿no?, sin ningún problema. Si tienen alguna consulta, alguna duda por el momento, me lo van haciendo saber, ¿no? Hay un primer informe con la API global, del resultado global por país, en donde se puede ver, vamos a ir un poco atrás al editor. El Microsoft Power BI consta de distintas partes. Consta de un editor de conexiones, o un editor modelador de datos, que ya se conocía desde Excel, que es el Power Query. Y en la interfaz es realmente similar a la de Excel. Consta de otra parte que tiene que ver con el elemento de visualización, que es este, el panel de visualización, donde tenemos la posibilidad de editar todos los informes, crear variables, hacer cálculos con la sintaxis DAX. Y tenemos otra parte que es el editor de relaciones, ¿no?, que es donde también nosotros hacemos esta relación entre tablas. En este caso vamos a volver al Power Query, que es donde nosotros tenemos la conexión a la API. En un momento. La conexión a la API que llamamos en ese momento. Ahora, toda la información es recibida y tiene unos pasos de transformación hasta llegar a una tabla que tiene el país, el código del país, estos códigos ISO de 2 dígitos, casos confirmados, fallecidos, recuperados y la fecha.
Por otra parte, la API que les mostré del Banco Mundial, veamos acá el origen, también tiene un proceso de transformación, que es recibir la información en formato JSON, como les dije, y se llega a transformar esos datos en 4 columnas, las que interesan, en este caso el nombre del país, el código ISO del país, pero en este caso a 3 dígitos, la fecha, que en este caso es el año, el último año que tiene datos completos de la población y el total de población. Por supuesto, no hay datos del 2020 de la población mundial, ningún país ha hecho censo en la actualidad, y el 2019 está incompleto, entonces yo tomé el 2018 como referencia. Entonces hice el enlace entre los dos códigos ISO, busqué una tabla en común que me hiciera la equivalencia entre el par de ISO. Esta tabla es obtenida desde Wikipedia. Veremos aquí que desde Wikipedia, y entonces nos trae un código HTML que también pasa por todo un proceso de transformación y llega hasta, como lo ven acá, un par de columnas donde está la equivalencia entre el código a 2 dígitos y a 3 dígitos. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Tenemos por un lado la población, por otro lado vemos el summary, que en este caso la API del COVID, y tenemos en el medio la tabla ISO, y simplemente hacer una relación entre tablas, cuál está relacionado con esta tabla, el código a 3 dígitos y por este lado el código a 2 dígitos. Tenemos una tabla de indicadores acá que son los distintos cálculos que se realizaron, pero es una tabla simplemente para ordenar allí, no es una tabla de datos almacenados, no que los indicadores se guardan en una tabla. Pero lo interesante de acá, bueno, es la tabla de indicadores. En el otro les muestro otro paso adicional que tenemos acá. Bien, esto lo cerramos, volvemos acá, y allí, a través de este proceso, aquí están las 3 tablas que hemos hablado, el summary, tenemos todos los campos que vimos en el summary, los campos que vimos en población, los campos que vimos en la tabla ISO, que simplemente nos va a servir de relación entre las dos tablas, y tenemos los indicadores. Y entonces acá hacemos un cálculo en donde mostramos todos los indicadores que fueron calculados, que es disminución de la población, ya la van a ver, infección poblacional, todas estas tasas, tasa de recuperación, tasa de fallecimiento y tasa de infección poblacional. Revisemos aquí a ver si hay personas, hay personas esperando admitir a que está una persona. Bien. Entonces, aquí vemos total población y podemos ver el total casos confirmados por país. Y allí le incorporamos información adicional que tiene que ver con total población y un cruce entre los confirmados versus la población para que nos dé una tasa de infección poblacional, 0,62% en Estados Unidos. Esta información totalmente actualizada, simplemente nosotros acá, tiene, como nos fue diciendo, que tenía varios días sin actualizarse. Como la tenemos en red, simplemente la actualizamos. Está al 13/6, el día que creé este reporte, no lo he vuelto a actualizar. Y entonces simplemente vamos a actualizar, dependiendo de la velocidad que tengamos nosotros de conexión, demorará allí segundos o minutos. Ahí está haciendo la carga de datos. ...186 filas... tiene información de 186 países que están con algo de casos.
Quieren que se actualicen los gráficos. Y nos tiene que mostrar la fecha arriba, acá, la fecha en la que está actualizando los datos. Ahí lo ven. Y podemos ver claramente todos los países, ¿no? Buscáramos, por ejemplo, dónde estamos nosotros en la actualidad, alrededor de los 20.000. Acá estamos con Bolivia, 24.388. Por otra parte, también se muestra la cascada de los fallecidos que tiene por país y tiene información adicional, en el caso del fallecimiento, cómo ha ido disminuyendo la población en el caso un tanto lento, corriendo varios programas en la computadora, entonces se pone un tanto lento, ¿será? Estoy corriendo la máquina virtual, el Zoom y las otras, la grabación que está realizando el Zoom, entonces con todos los recursos de la computadora al límite. Pueden ver que tenemos allí 9 millones de confirmados, 476.000 fallecidos, información global. Se pueden ver que está allí toda la información de manera global. Ahí no estamos utilizando cálculos más allá de la tasa. Vamos a ver si nosotros escogiéramos acá un país. Vamos a buscar como dijimos, Bolivia. ¿Cómo fue? Vamos a escoger Bolivia. La lentitud es más mi máquina virtual que en sí. Ahí está Bolivia. Vean que tenemos los confirmados, los fallecidos, los recuperados, la tasa de recuperación que acumula el país hasta este momento, la tasa de fallecimiento y una infección poblacional, que tiene que ver la relación entre el total población que tiene el país en 2018 registrado, 11.353.000 habitantes, versus la cantidad de casos confirmados, ¿no? Entonces, por ahí de ahí sacamos la tasa. Ojo, esto es a nivel de datos, ¿no? De referencia de datos. No tiene que ver nada con un criterio epidemiológico, ni el modelo CIR, ni nada por el estilo, ¿no? En este caso, tendría que mostrar aquí es la disminución poblacional. Y por otro lado, en el caso de recuperación, bueno, muestra la misma tasa de recuperación, porque está pensado para hacerse en gráfico de cascada. Estas hojas que vemos acá ocultas son las que aparecen, los gráficos que aparecen aquí cuando hacemos o posicionamos el mouse sobre el gráfico. En la versión web de este reporte no aparece, o cuando compartimos el reporte, no aparece estas tres pestañas, aparece simplemente esta, que no oculta, pero como este es el libro editado, podemos verlo, ¿no? Vamos al filtro y volvemos a todos los. Entonces, de APIs de este tipo es que se está mostrando la información global, mundial, es muy parecida a la información que muestra Google en el buscador, ¿no? Ahora, vamos al segundo informe. Aquí vemos una situación global. Vamos a ir al segundo informe, que es en este caso la API que decía día 1, que obtenía el por país. Entonces, aquí ven que hay un poco más de información, ¿no? Vamos a ir al editor. Vamos a ir al editor de datos para que veamos que este proceso que se hizo de transformación para este libro es distinto. Un poco más dinámico. En este caso trajo la API, vamos a ir al origen para que vean la URL, que es la misma, y viaja los datos vía web
Se conectan. Aquí está, hasta country. ¿Y qué función adicional podemos hacer hasta acá? Recuerden que podemos hacer aquí en el Power Query. Recuerden que poníamos el parámetro país para traer la información del país. Entonces podemos utilizar parámetros también dentro de Power BI. Vamos a cerrar aquí, ¿no? En la SAPI, esa información de SAPI, hacemos algunos procesos de limpieza, modelado, y empezamos a ver la tabla por país. Bueno, está el mapa, casos confirmados, muertes recuperados, las fechas, queda limpio las columnas, los datos. Esto tiene la posibilidad de que nosotros podamos evaluar, por ejemplo, acá. Todo este proceso nos lleva a evaluar cuál es la fecha mínima, cuál es la fecha máxima, en este caso de Italia. En el primer caso, entonces la fecha mínima la tiene el 31, mucho antes que nosotros. En el caso de confirmado, nos muestra que es una variable entonces numérica y nos muestra el mínimo, el máximo, el promedio, etc., ¿no? Podemos crear entonces parámetros aquí para cambiar de manera dinámica el país que nosotros estamos, para cambiar de manera dinámica el parámetro que vamos a pasar a la URL y escoger el país de interés para el análisis. Y bueno, en este caso interesaba Bolivia. Vamos a buscar Bolivia. Lento. Aquí está Bolivia. Seleccionamos y ya él hizo automáticamente la consulta y nos trajo la información de Bolivia, ¿no? Miren, vamos aquí a cerrar para que veamos entonces el reporte. Bueno, en este caso el reporte estaba con información de Italia y ustedes van a poder ver aquí cómo cambia todo y nos muestra la información de Bolivia. Miren las curvas que pintaba Italia de manera acumulada, histórica, desde que se le presenta a ellos la situación del COVID, y vamos a ver cómo el mismo informe, digamos que puede ser reutilizado y puede ser cambiado al país que se desea analizar y conocer a detalle cómo los ha a ellos afectado, cómo ha afectado al país que se seleccionó el COVID-19. Esperamos que haga la actualización y les explico qué información estamos viendo en cada uno de estos gráficos. Recuerden lo que les dije, este retardo es más a nivel de mi máquina que de la información, porque la información la trajo, ¿no? Y la mostró. Ahí está. Entonces, pueden ver, el gráfico cambia totalmente. Aquí tenemos la fecha, desde la mínima hasta la máxima, que podemos escoger en un intervalo total de casos, una cuenta de días, acumulados de días desde que se presenta el primer caso, total fallecido, aquí se calcula una tasa de fallecimiento, parecida como vimos en el otro informe, total recuperados, tasa de recuperación, y estos son cálculos realizados a través de la sintaxis DAX. Por ejemplo, vamos a ver tasa de recuperación, vamos a ver que todo esto que nos aparece acá con el icono de calculadora son datos calculados aquí dentro del Power BI. Aquí está la fórmula, el máximo de recuperado entre el máximo de confirmado. ¿Qué sucede aquí? Que al revisar en el proceso de transformación de los datos que venían vía URL, él muestra el total acumulado día por día, acumulados de muertos, de casos nuevos, de recuperados. Entonces hay que hacer el cálculo, hacer la resta. Entonces, por ejemplo, veamos el cálculo de casos. Entonces hay que hacer todo un proceso aquí de cálculo, en donde es la suma de confirmados, el último confirmado, menos el cálculo de confirmado, menos un día, ¿no? Que estaba en el día anterior. Es una recta que hace allí el caso del día de hoy, menos los casos del día
de ayer. Entonces él va allí calculando los casos nuevos. Son todos los procesos que se hacen, tanto de transformación de los datos allá como de procesos de cálculos aquí en la parte de la interfaz de visualización. Entonces, todos estos datos que están aquí arriba, que encabezan el informe, son datos calculados. Todos son datos que se calculan dentro del Power BI. La tasa de observación, la tasa de recuperación. Y aquí vemos esos casos que van día tras día que calculamos, nosotros vemos caso por fecha, y se ve, si lo ampliáramos, vemos la curva que pinta los casos a nivel acumulado de día tras día, y lo podemos ir viendo, cuántos casos confirmados día tras día, elementos estadísticos como la línea de tendencia, y aquí otro elemento de pronóstico. Pronóstico al 95%, quiere decir que un error del 5%, por eso tiene un parámetro superior e inferior. Y yo he ido haciendo un seguimiento y ha estado bien cercano el proceso allí, el caso dentro de la estimación. Un modelo, simplemente allí un modelo lineal que hace una regresión y calcula un valor estimado. No tiene que ver nada con un modelo epidemiológico, ¿no? Ni de población expuesta, ni nada. Simplemente lineal de los datos como se vienen presentando. Asimismo, podemos ver aquí una relación entre un gráfico entre tres variables que tienen que ver con los casos acumulados, los recuperados y los fallecidos. Entonces se ve una información totalmente distinta, ¿no? Otra dimensión de la información, cómo se ha ido comportando eso en el tiempo. Si escogiéramos tal vez para ver un análisis un poco más detallado dentro de los gráficos, los primeros días no había tantos casos, entonces la curva era bastante plana. Si cambiamos el periodo, comenzamos a ver, por ejemplo, acá desde el 27/4 hasta el día 20, que está allí esta información, entonces nos tiene que cambiar y vamos a ver otra línea dibujada realmente, porque ya ahí cambia la escala en la que se está observando, en la que se están observando los datos. ¿Ya? ¿Se ve? Entonces se ve una relación, ya podemos verlo a mayor detalle, ¿no? No se ve tan plana la curva. Aquí también ya se ve que la tendencia cambia y el pronóstico también cambia. Podemos ver la relación que va teniendo en este tiempo la tasa de recuperación versus la tasa de fallecimiento. Bueno, en este periodo la tasa de fallecimiento está bastante plana, gracias a Dios, y la de recuperación está creciendo. Bastante interesante allí esto. Volvemos al periodo ampliado para ver todos los datos. Aquí podemos, en este caso podemos ver abril versus marzo, cuánto se incrementaron los casos, el porcentaje. De mayo respecto a abril, ¿qué porcentaje se incrementaron? 968%, 756%, 131% junio versus mayo, pero el junio está corriendo, ¿no? Si lo vemos aquí, tenemos en marzo, con marzo se finalizó 115 casos, abril se finalizaron 1.229 casos, mayo 10.531 casos y junio 24.000 casos. Hasta el momento se está finalizando, o sea, es el dato máximo que se ha reportado hasta el mes, ¿no? El acumulado, hasta dónde va. Entonces, la idea aquí es mostrarle cómo nosotros podemos hacer esto de manera dinámica. Aquí hay información que está viniendo desde la web para efectos de demostración. Podemos escoger a otro país, pudiéramos ver estos países que tenemos vecinos, podríamos escoger aquí, vamos a escoger Perú tal vez, que es otro de los países que ha mostrado gran cantidad de casos. A ver si el buscador no nos da.
Perú. Entonces, si volvemos ya al informe, la información va a cambiar totalmente hacia Perú. Todos estos tratamientos de datos, el uso de las API, no solamente están limitados al COVID, a la información del COVID. Como les comenté, hay información relacionada con el aspecto social, con el aspecto educativo, el aspecto económico. En el mundo hay mucha información disponible vía web que puede utilizarse, y nosotros, a través de estas herramientas de visualización, a través de la ciencia de datos, a través del Big Data, podemos generar mucha información útil para las empresas. La información para la empresa no está limitada solamente a lo que viene de su sistema transaccional. Podemos utilizar mucha información web, se puede traer información de las redes sociales y se puede incorporar a la información de la empresa. En el caso de Perú, es otro comportamiento totalmente distinto, como lo ven, la curva y como hay. La tasa de fallecimiento parecida a la que está acá, tasa de recuperación, la tasa de observación. Acá la tasa de observación era mucho mayor, ¿no? Y miren, la tasa de recuperación tiene mucha más diferencia con la de fallecimiento que la que observamos en acá. Entonces son informes totalmente dinámicos. Hay otro que preparé también para el curso, en el que se pueden traer varios países con la utilización de esta parte dinámica de pasar el parámetro, y se hace entonces un comparativo entre países que nosotros escojamos. Y la idea es mostrar que se pueden utilizar los datos para crear información valiosa, y no solamente a nivel actual de COVID, sino que es información para cualquier tipo de actividad, porque a las personas que estén de interés de información climatológica, entonces puede utilizar APIs de información de clima y puede preparar los modelos analíticos sobre las APIs de información climatológica. Les dejo por acá, si quisieran contactarme de alguna manera. Esta es una muestra de lo que queríamos presentarles a ustedes, una muestra que queríamos presentarles a ustedes del curso que queremos hacer para los estudiantes de la Facultad Politécnica de La Gabriel, en profundizar en estos temas, en entender los datos vía web, la Open Data, hacer los procesos de transformación de esos datos, convertirlos en información, y esa información convertirla en conocimiento. Mi correo electrónico, mi enlace a LinkedIn, mi perfil en LinkedIn, pueden hacerme cualquier pregunta, cualquier duda, y esperemos que se pueda dar este curso en la Facultad Politécnica. Gracias, Inge. Bien, bien. Entonces, estimado ingeniero Yamil, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por su explicación, siempre brillante en este tema, ¿no?, de análisis estadístico. Hacerle la invitación también a todos los que estuvieron participando de esta webinar, ¿no?, para una nueva fecha, para poder lanzarlo el curso, y bueno, que todos también aprovechen, ¿no?, estos conocimientos. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero Pedro. Me despido entonces también de todos los participantes. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su asistencia y por el interés en el tema.